Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual me estéis viendo. Bienvenidos a nuestra biblioteca de Sefarad, esta iniciativa para compartir libros de nuestras bibliotecas privadas y leer en voz alta algunos de sus párrafos o de sus capítulos. Iniciativa que nace cuando la primera ola de la pandemia. Y bueno, no estamos totalmente confinados según en los países, pero seguimos con un problema muy grave encima. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para que podamos disfrutar y aprender con la lectura de los libros, que siempre son muy buenos compañeros, como bien sabéis. En este caso voy a compartir el libro Españoles sin patria y la raza sefardí, del senador Ángel Pulido, que es un libro que fue uno de los que me motivó el interés por compartirlo cuando empecé con esta iniciativa. Voy a leer algún capítulo primero de la introducción, de los prolegómenos que le hace María Antonia Bel Bravo al libro que escribió el senador, y luego iremos compartiendo algunos de los capítulos que fueron escritos por el propio senador. Este capítulo que voy a compartir hoy con vosotros se llama Las soluciones de Ángel Pulido. Realmente lo que habla es de esas ideas, esas primeras iniciativas que él tuvo y cómo él visualizaba o pensaba que se podía volver a traer a los sefardíes, unirlos con la madre patria. Y dice así: las soluciones de Ángel Pulido. Y porque Pulido era hombre que amaba la soberanía y el prestigio y esplendor de su patria por el mundo, y sabía perfectamente que ninguna soberanía aventaja a la del idioma, procurará por todos los medios posibles que no se pierda esta admiración que existía en todo el mundo con respecto al fenómeno singularísimo, sin precedentes en la historia, de que los expulsados de España en 1492 siguieron hablando la lengua que llevaron consigo, que fue siempre en el destierro lazo de unión entre ellos y demostración viva y palpable de su amor a la tierra perdida. Y con este tema comenzará su campaña pronunciando en el Senado su primer discurso el 13 de noviembre de 1903, que luego se publicaría ampliado con el título de Los israelitas españoles y el idioma castellano. Esta es la génesis de su primer libro, citado anteriormente. Pero Pulido, además, como todo español de aquel momento, sentía la inmensa catástrofe de 1898 que sufrió el país cuando perdió su imperio colonial, y ya que las consecuencias económicas de este quebranto inmenso, de este derrumbamiento de su riqueza, han creado conflictos industriales y mercantiles en su patria, señalará como una de las medidas más eficaces y fáciles, como uno de los medios de reconstruir más pronto, mejor y con más repercusión mundial esta enorme pérdida, la reintegración y reconciliación con esta raza enérgica e industriosa que posee en Oriente sobre todo los núcleos más poderosos del comercio. Y además atestigua sin cesar que su alma no deja de ser española, que la patria de sus sueños es España, que son desterrados que no olvidan la tierra de sus antepasados y que desean servirla con alma y bienes. Hay que decir, sin embargo, que a Pulido no le mueve ideas egoístas o propósitos de medro en esta tarea, sino que le impulsa siempre una idea suprema de humanidad y de justicia. Es un admirador sincero de la grandeza histórica del pueblo elegido de Israel. Conoce sus grandes hechos y su aportación sin igual al progreso intelectual y material de la humanidad. Deplora las terribles injusticias cometidas contra su vida y tranquilidad, su derecho a la existencia y sus desconocidos y maltratados méritos. Le produce horror y condena de forma enérgica las matanzas y las crueldades de los pogroms que los barrios hebreos con frecuencia sufren en algunos países de Europa. Por otra parte, con motivo de una acertada disposición del gobierno francés favorable a los sefardíes que habitaban en el imperio turco, los intelectuales españoles dirigieron al jefe del gabinete de Francia en junio de 1916 un mensaje lleno de patriotismo en el que le hacían patentes los sentimientos favorables que ellos tenían hacia esa parte del pueblo español. Me parece significativo enumerar a los que firman, junto a Ángel Pulido, este documento. Y fueron Santiago Ramón y Cajal,
histólogo, Benito Pérez Galdós, novelista y académico, Gumersindo Azcárate, rector honorario de la Universidad Central y miembro de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y de la Historia, Rafael Altamira, catedrático de la Universidad de Madrid, senador, historiador y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Melquiades Álvarez, jefe del Partido Reformista, Miguel Moraíta, catedrático, Luis Imarro, catedrático de la Universidad de Madrid, Miguel Moya, presidente de la Asociación de la Prensa y diputado a Cortes, Alejandro Lerroux, jefe del Partido Radical, Alfredo Vicente, director del Liberal, etcétera, etcétera. Respondiendo a este sentimiento de atracción entre españoles y sefardíes cada día más cristalizado y anudado con los fuertes lazos, fue creada en el año 1920 en Madrid con todos los requisitos legales la Casa Universal de los Sefardíes. Este movimiento no era religioso ni político. En el preámbulo de sus estatutos, como una ampliación de lo que se fija en el articulado, se afirmaba: prohibimos rigurosamente en la Casa Universal de los Sefardíes toda polémica sobre cuestiones religiosas y políticas. Solo nos importa atender a la realización de los ideales de unión y mutua confianza entre sefardíes y españoles. Aspiramos a que se conozcan y se estimen todos los hombres de origen español. La base de su labor descansaría sobre las 5 grandes secciones en que se hallaba dividida la organización, que eran las siguientes: sección de comercio, industria y agricultura. Se encargaba de organizar museos comerciales, de relacionar a los comerciantes industriales asociados con los sefardíes de todo el mundo. Segunda, sección de gestiones y reclamaciones. Estudiaba todos los asuntos políticos y diplomáticos y sociales que les pedían los asociados. Tercera, sección de propaganda. Desempeñaba, mediante acuerdo del Consejo, la corresponsalía de España en España de toda la prensa israelita del mundo. Editaba libros, periódicos, folletos y hojas divulgadoras de los ideales sefardíes. Cuarta, censo. Hacía el censo de los sefardíes del mundo entero. Quinta, cultura. Tenía a su cargo el estudio y organización de centros de enseñanza general y profesional. Organizaba instituciones culturales de carácter popular, preparaba conferencias, lecturas y cursos breves en todos los países habitados por sefardíes. El Consejo Central estaba compuesto por hombres de diversas naciones, de derechas y de izquierdas, intelectuales, diplomáticos, industriales, hombres de todos los partidos políticos como Maura, Lerroux, Conde de los Romanones, La Cierva, Alcalá Zamora, etc. Con la Casa Universal de los Sefardíes trabajaría también por el ideal hispano-hebreo la Federación de Asociaciones Hispano-Hebreas de Marruecos, que contaba con organismos en plena actividad en Ceuta, Melilla, Tetuán, Larache, Tánger, Alcázar Quibir y Arcila, con millares de asociados. Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII, atento siempre a cuanto significara acción españolista, les favoreció con su inestimable apoyo y aceptó el patronato de la Federación, animándoles en su proyecto. Resumiendo, pues, lo primero que hizo Pulido en su campaña fue publicar una serie de artículos en un periódico madrileño que posteriormente recogió en un libro titulado Los israelitas españoles y el idioma castellano, que envió acompañado de un cuestionario a los judíos de la diáspora sefardí. Pidió a los destinatarios que le escribieran en judeo español cuando pudieran. Sobre la situación de su comunidad sefardí, en qué medida se hablaba el español, qué periódicos y revistas se publicaban allí, qué centros culturales existían, etc. Las respuestas que recibió le proporcionaron material para un segundo libro, Españoles sin patria y la raza sefardí, que es el que comparto ahora con vosotros. Esta voluminosa publicación, escrita en poco tiempo, presentaba la información que había recopilado sobre la dispersión judeo-española y recomendaba que España intentara adoptar a esas comunidades e incorporarlas a su estructura de poder. Pulido sugería que España debería asignar fondos para patrocinar la enseñanza de español en las escuelas judías y cooperar con la Alliance Israélite Universelle, la cual mantenía un grupo de escuelas en el cercano Oriente. El gobierno español debería establecer contactos con algunos de los más eminentes judíos, concediéndoles condecoraciones y nombrándolos cónsules locales
y representantes diplomáticos. La Real Academia Española de la Lengua, la Unión de Escritores y Actores y la Unión Iberoamericana deberían distribuir libros, periódicos y obras de teatro a los centros culturales judíos y animar a la prensa judío-española a abandonar la escritura hebrea y sustituirla por la escritura latina. Además, las cámaras de comercio, industria y navegación deberían fomentar la exportación con los comerciantes judíos y aprovecharse de su experiencia para mejorar la productividad y el comercio en España. Pulido también sugirió que los procedimientos para la naturalización de extranjeros, incluyendo a los judíos, deberían simplificarse para los que lo desearan y se lo merecieran. Sin embargo, como el éxito de los judíos se basaba en la actitud, la diligencia y la energía inherente a su carácter, consideraba que la entrada de un reducido grupo de judíos en España sería un acicate para la débil economía española. Como académico de la Real Academia Española de Lengua, pidió que se nombraran correspondientes y consejeros a varios judíos conocidos suyos, solicitud que fue atendida. Como diputado en Cortes, aprovechó cualquier oportunidad para sacar a la luz los problemas relacionados con los judíos de origen español. No cesó de exponer en la prensa sus ideas respecto al acercamiento hispano-judío e intentó atraerlos a través de sus contactos con los judíos de diversas procedencias, sobre todo en el Marruecos español, hacia lo que consideraba su antigua patria. Sus esfuerzos hallaron eco en los círculos liberales de Madrid y más adelante dieron lugar a la formación de diversas organizaciones con fin de proporcionar sus ideas. En 1910 se creó la Alianza Hispano-Hebrea, por iniciativa de Carmen de Burgos, que era la directora del semanario La Revista Crítica, que al parecer contaba con el apoyo del presidente del gobierno Canalejas, radical liberal, así como con el de otras personas. Unos 2 años después se formó un nuevo grupo en el que figuraban personalidades como el historiador Miguel Moraita, el presidente para la Asociación de los Derechos del Hombre Luis Simarro, el escritor Rafael Cansinos Asens, ayudante de Pulido, que se consideraba descendiente de Marrano, algunos diputados en Cortes y una larga lista de periodistas del País, El Mundo, El Liberal, Mundo Latino y otros. A este ambiente de buena voluntad creado por Pulido y sus amigos se le dio forma definitiva en 1913, cuando el gobierno español pidió a Abraham Shalom Yehuda, eminente hebraísta y orientalista, que diera algunas conferencias sobre la contribución de los judíos al pensamiento y cultura españoles. Por esas fechas, el gobierno planeaba crear una cátedra de lengua y literatura rabínica en la Universidad de Madrid, además de la cátedra de lengua hebrea que existía desde el siglo XVI, y nombrar a Yehuda para ocuparla. El líder sionista Max Nordau, quien como ciudadano austriaco se vio obligado a abandonar Francia durante la Primera Guerra Mundial y fijar su residencia en España, denominó este acontecimiento la sorpresa española. Consideró que el anuncio de la creación de una cátedra equivalía a un real decreto y la gran publicidad que le rodeó fue tanto como declarar la abolición del edicto de expulsión, porque, decía, está bien claro que el rey de España no puede invitar a un judío a desempeñar un cargo oficial sin cancelar el decreto que condena a la pena de muerte a todo judío que se atreva a cruzar las fronteras de España. Los periódicos liberales reaccionaron de forma parecida, sobre todo los que eran de la misma opinión que Pulido y Cansinos Asens. Según Nordau, era muy significativo que el padre Fidel Fita, venerable sacerdote jesuita que presidía la Real Academia de la Historia, estuviera entusiasmado con la designación de Yehuda, lo cual indicaba que aún en el seno de la Iglesia podía haber partidarios de la causa judía. Bien, pues con esto termino este capítulo y os espero para la próxima sesión y encuentro en nuestra biblioteca de Sefarad, una tertulia virtual donde estará invitada nuestra amiga y seguidora y parte de esa tertulia, que es María Elena Cuartas de Marchena. Ella es de Ámsterdam, de familias procedentes de Curazao y también de origen sevillano. Y bueno, pues ella nos va a leer o compartir alguna parte de un libro muy interesante del investigador Isaac Immanuel, que ya estuvo presente de alguna manera en la lectura del artículo de un periódico de 1934 de Salónica que nos hizo Margalit Matitiau,
y que fue escrito ese artículo por este investigador, por Emmanuel, y que luego posterior él va a ir a Curazao también. Entonces vamos a tener la oportunidad de enlazar un poco la última sesión que tuvimos de nuestra biblioteca con esta nueva que comienza, con ella comenzamos el año, que esperamos va a ser también muy interesante, y os esperamos a todos. Espero que hayáis disfrutado con esta lectura y hasta muy pronto. Os envío un abrazo muy cariñoso, mucho ánimo para superar y llevar adelante la situación que seguimos teniendo y nada más. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hasta pronto.